Esto es El Popular en Radio, un encuentro semanal de información y análisis. Buenos días a todos y a todas. Esta es una nueva edición del Popular en Radio, un espacio de comunicación con los comunistas, los frente amplistas y los militantes sindicales y sociales. Y con todos los hombres y mujeres interesados en la política y en profundizar el proceso de cambios en nuestro país. Agradecemos a todos los mensajes recibidos por mail, por teléfono y personalmente. Porque nadie te lo cuenta como nosotros. Esto es El Popular en Radio. Cuántas lunas que se van y nosotros esperando que despierte el corazón que parece estar quebrado. Todo el tiempo que pasó no me aleja de tu lado, cielo de un solo color que me sigue enamorando. Muy buenos días, aquí estamos en un programa más de El Popular en Radio. Estamos aquí con Juan Landaco, estamos con Paola Beltrán. ¿Cómo andan ustedes? Acá deseando que la Celeste nos regale un sol y firmes en la Fénix haciendo El Popular en Radio. ¿Cómo andas, Landaco? Muy bien, la verdad que muy bien. Ponete el micro, Landaco. Bueno, siempre pasa lo mismo, me quedo para atrás. Muy bien, estamos arrancando el último mes del año. Sí. También no es un viernes cualquiera, como decíamos, porque no solo que Uruguay se está jugando la clasificación, la importancia para más de medio país, y también con todos los hechos políticos que se vienen desarrollando, la verdad. Y bueno, hoy también queremos también a todos los que compran el Popular, que hoy es el número 616. Exacto. Y el último Popular de este año sale el viernes 9. Así que el próximo viernes es el último Popular de este año. Exactamente, que después vuelve la edición especial por el aniversario, ¿no? Exacto, del Frente Amplio. sale con el aniversario del Frente Amplio. Y bueno, ahí está para el 5 de febrero. ¿Cómo manejan información, No la sabía yo. Eso siempre salió así. Y después posiblemente, capaz que ya arranquemos como fue este año, que arrancamos el 5 de febrero. Ahí va. Y años anteriores era el especial y después arrancamos en marzo. Sí. Pero este año fue el 5 de febrero y ya arrancamos en febrero con el Popular. Igual seguimos manteniendo los editoriales. Sí, sin lugar a dudas. Y el Popular Web, que lo pueden buscar siempre, que exacto. También tiene todo el tiempo noticias actualizadas, va a seguir funcionando e informando a todos y todas. Exactamente. Bueno, muy bien. Chicas, como estamos recargados y el Popular también está recargado y tenemos algunas cuestiones ahí, ¿les parece entrar de lleno a lo que tiene que ver con Barranca Abajo? Sí, nos parece. Barranca Abajo es el título hoy del editorial del día de hoy. La obra de Florencio Sánchez no está relacionada con la corrupción ni con la mafia, pero sí habla del declive. El título del Popular, por lo tanto, más que referirse a la obra en sí, toma prestada la literalidad del título de esta. Es que no hay otra imagen más descriptiva de la que le sucede al gobierno y en particular al presidente Luis Lacalle Pou en estos días, que la de quien se precipita por una barranca sin encontrar manera de detener la caída y cada paso que da lo hace desbarrancarse más si cabe. En estos días una sucesión de hechos ha provocado que el gobierno y en particular el presidente de la República haya quedado expuesto políticamente y sin respuestas. Hablamos de sucesos, de hechos, porque obviamente se trata de las revelaciones periodísticas sobre nuevos y gravísimos alcances del accionar mafioso del jefe de seguridad presidencial Alejandro Astesiano,
utilizando físicamente Presidencia de la República y las prerrogativas de su cargo para delinquir y facilitar delitos, pero también se trata de las reacciones del presidente y de actitudes que ponen en entredicho su pregonada disposición a colaborar con la investigación y ser transparente. Esta semana se supo por la diaria, en base a mensajes de WhatsApp recuperados del teléfono del Presidencia que usaba Astesiano, que este recibió un pedido de una empresa con sede en Miami, en la que tienen las más altas responsabilidades militares retirados uruguayos, para espiar a los senadores frente amplistas Mario Vergara y Charles Carrera, para extorsionarlos e intentar impactar negativamente en las denuncias sobre irregularidades en el otorgamiento del monopolio de la operativa de contenedores del puerto de Montevideo por 60 años a Catón Natí. La misma empresa le pidió a Astesiano informaciones sobre licitaciones millonarias para la compra de patrulleros navales para la Armada y aviones para la Fuerza Aérea, e incluso sobre una reunión del presidente Lacalle Pou con un empresario de criptomonedas. De los mensajes también surge que Astesiano cobró al menos una vez una comisión de esta empresa. Estos mensajes no han sido desmentidos por nadie hasta ahora. Es más, en 2 insólitas entrevistas periodísticas dadas desde la cárcel, Astesiano intentó explicar estos mensajes diciendo que el pago fue en devolución de un préstamo, sin darse cuenta de que, al hacer estas declaraciones, validaba la autenticidad de los mensajes. Agravando más la cosa, el observador reveló que al entregar el celular de Presidencia que usaba Astesiano a la Fiscalía, desde el gobierno se había puesto la condición de que quedaran excluidos de la investigación los mensajes entre este y el presidente Luis Lacalle Pou. El argumento fue que había que proteger la intimidad del presidente y de su familia. La fiscal Gabriela Fossati reconoció el hecho y dijo que le había parecido bien y fundamentó que no tenía garantías de poder evitar las filtraciones. Desde el gobierno, en particular el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se negó que hubieran puesto condiciones para entregar el celular. Desde Fiscalía reiteraron que sí hubo condición. Encima de todo esto, el ministro Luis Alberto Heber presentó una investigación express sobre ingresos en el sistema de gestión de seguridad pública para revisar las fichas de Carrera y Vergara. Muy serio, dijo que no se había comprobado espionaje, como si la posibilidad de espiar a los 2 senadores frente amplistas se redujera a leer o no sus fichas en el citado sistema. Pero la cereza de la torta es que luego se supo que el oficial policial a cargo de la mentada investigación express también se mensajeaba con Astesiano y le había facilitado el acceso al sistema que presentaban como intocado. Un escándalo dentro del escándalo. La situación es tan grave que los aspectos parciales, muy impactantes, no deben hacer olvidar la gravedad, valga la redundancia, del todo. Hay 2 hechos que golpean a la propia democracia y la institucionalidad. Uno es el espionaje, con fines extorsivos, además sobre 2 senadores de la República. Esta práctica debe ser repudiada, el hecho investigado a fondo para encontrar a los responsables y estos deben ser castigados. No puede quedar impune. Al cierre de nuestra edición se desarrollaba la sección del Senado que el Frente Amplio pidió por una cuestión de fueros, la polémica previa y auguraba un pronunciamiento unánime imprescindible. El otro es el reconocimiento de que desde Presidencia de la República se interfirió sobre la investigación judicial, condicionando la entrega del celular que usaba Astesiano a que se excluyera de la causa a los mensajes que éste intercambió con el presidente Luis Lacalle Pou. Es una violación flagrante de la separación de poderes buscando blindar al presidente. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos que en Presidencia de la República funcionó una organización criminal de alcance internacional que integraba nada menos que el jefe de Servicio de Seguridad Presidencial, Alejandro Astesiano, conocido en el ambiente como el Fibra.
esa organización y el Fibra Astesiano, dentro de ella, en su operativa mafiosa, falsificó pasaportes, ofreció y dio información privilegiada sobre licitaciones millonarias, espió con fines extorsivos al menos a 2 senadores de la República, cobró coimas, hizo pesquisas privadas buscando beneficios personales o comerciales. Todo eso lo hizo amparado a las prerrogativas de un cargo público de extrema confianza al que fue nombrado, a pesar de tener más de 30 antecedentes policiales, incluidos procesamientos, y lo hizo utilizando oficinas de Presidencia de la República, de la Residencia Presidencial, computadoras, teléfonos, autos y presupuesto del Estado. Astesianos, según surge de los mensajes revelados, tenía una fluida relación con varios mandos policiales, con los que hubo intercambio de información, facilitación de acceso a sistemas restringidos y comentarios graves sobre otros legisladores frente amplistas que inclusive constituyeron potenciales amenazas. ¿Hasta dónde llegó de verdad esta operativa mafiosa? Solo lo puede determinar la investigación judicial, que ahora sabemos fue condicionada desde Presidencia para blindar a la calle Pou. La situación es muy grave, y la agrava más la respuesta del presidente Lacalle Pou. Hemos dicho en editoriales anteriores que el gobierno y el presidente quedaron descolocados ante este caso. La estrategia de control de daños implementada hasta ahora ha sido un fracaso y lo ha expuesto más. Al principio, Lacalle Pou optó por negar todo y apostar a que esto se olvidara rápido. En una recordada conferencia de prensa, Lacalle Pou dijo que no tenía indicios para sospechar de Astesiano y calificó a este de funcionario ejemplar. Nadie le creyó. Sencillamente, era imposible que no supiera los antecedentes de Astesiano. Los había publicado la prensa y no una vez, varias. Luego se supo que le habían advertido de estos desde correligionarios del Partido Nacional hasta el propio director de Inteligencia Estratégica, Álvaro Garcés, antes de asumir su cargo. El presidente Lacalle Pou mintió. Punto. No se puede calificar lo que ocurrió de otra manera. El segundo episodio bochornoso de la estrategia del gobierno para intentar minimizar el impacto, este caso fue la comparecencia del ministro Heber, el prosecretario de la Presidencia Rodrigo Ferrés y el citado Garcés en régimen de comisión general en el Senado. Allí, en lugar de asumir responsabilidades, se concentraron en intentar demostrar que Astesiano era un simple guardaespaldas venal, que no tenía responsabilidades jerárquicas. Quedó demostrado con sellos oficiales, comunicaciones oficiales y hasta con resoluciones oficiales tomadas por Astesiano que eso no era así. El gobierno volvió a mentir. ¿Cómo se vuelve de 2 mentiras? No es sencillo. El impacto en la sociedad está siendo muy importante. Según encuestas, el 68% de la población no cree que Lacalle Pou no conociera los antecedentes de Astesiano. Un estudio dado a conocer en estos días de la Usina de Percepción Ciudadana muestra que el porcentaje de aprobación de la gestión del presidente Lacalle Pou cayó 5 puntos porcentuales, del 40 al 35% en este último mes. El mismo estudio señala que el 52% de las y los consultados consideró que el caso Astesiano incidió negativamente en la valoración sobre la gestión presidencial. Por supuesto que las implicancias criminales e institucionales del accionar mafioso de El Fibra Astesiano y la organización que integró son más relevantes que los porcentajes de una encuesta. Pero para un gobierno tan dado a los estudios de opinión pública y tan cuidados de la imagen, deben ser datos complicados. Lo que está ocurriendo es parte de los costos de asumir un modelo presidencial unipersonal, colocando al presidente de la República como único responsable de los éxitos, por encima del poder ejecutivo, como colectivo y también de la coalición de partidos que lo respalda y le permitió ser electo. El tema es que atribuirse todos los éxitos a un papel central y excluyente también lo expone a quedar en el centro de todo cuando hay problemas. Y este problema es de su directa responsabilidad y no hay blindaje que pueda obviar eso. Por el bien de la democracia, de la política toda,
sería deseable que el presidente no mienta más, que no condicione a la justicia y colabore de verdad con ella, no solo en el discurso, que se dispongan investigaciones en serio en Presidencia y en el Ministerio del Interior, en particular en la cúpula de la policía, que se delimiten responsabilidades y que se sancione a los responsables. Muy bien. La verdad que cargadito, ¿no? Vamos a ver qué respuesta dan desde el gobierno, de Presidencia de la República a esto, y justamente cuando decimos qué respaldo concreto y libertad de acción le dan a la fiscal, ¿no? Digo, la verdad que eso está complicado. Digo, Sí. Está complicado porque, lo que decíamos, números, cabezas justamente de la policía y de investigación son los que están prácticamente involucrados, ¿no? Entonces está brava la mano. Sí, sí. Sí, Muy y compleja. Y además lo vamos a escuchar ahora después, algunas de las intervenciones que hubo ayer en la sección extraordinaria en el Senado. La línea argumentar de la coalición de gobierno fue bastante complejo en el sentido de primero relativizar completamente la situación en sí de espionaje, queriéndola comparar con situaciones, Manini diciendo que era lo mismo que le había pasado a él cuando la fiscalía lo quiso citar, cuando él dijo que se iba a quitar los fueros y no lo hizo. Domenech hablando de la misma situación, ¿no? Como diciendo, bueno, a nosotros nos Sí, pasó minimizando totalmente la... Claro, cada senador de la oposición hacía referencia a su tema, queriéndolo comparar cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Relativizar la situación y poner en duda la veracidad de los chats. Muy bien, si les parece, entonces vamos a compartir con la audiencia uno de las intervenciones, que en este caso es del senador Charles García. Carrera. Perdón, Charles Carrera, me quedé con Charles García. Bueno, Que despierte el corazón, que parece estar quebrado. No me gustaría que estuviéramos dando este debate, pero quiero agradecer a mi fuerza política y a todos los integrantes del Pleno que hayan hecho esta cuestión de fueros. Porque en definitiva, cuando militamos, cuando nos presentamos a una elección, cuando vamos a una disputa electoral, en el buen sentido de la palabra, nosotros no nos preparamos para esto. No nos preparamos para esto en lo humano y en lo político. En una primera etapa me dio mucha bronca esta situación, indignación, pero el momento que van pasando los días, y uno cuando tiene hijos es cuando uno empieza a vivir, porque realmente es cuando uno siente que tiene que preocuparse por la semilla que va dejando, tiene que cuidar. Y cuando uno está llevando un hijo a la escuela y el hijo escucha que su padre fue objeto de espionaje político, ahí sí uno siente la violación de la intimidad. Uno siente que este es un tema serio y que esto no se puede minimizar, y así que agradezco al cuerpo que esté debatiendo este tema. Entonces, la noticia que fuimos víctimas de espionaje político por parte de esta empresa, que la califico como una empresa de mercenarios, señora presidenta, que tiene sede en Miami, en principio, como dije, causó mucha preocupación a nivel personal, a nivel de mi fuerza política, como lo decía la senadora Kichichán. Mi fuerza política lo tomó con cautela y responsabilidad, y por eso fue que presentó esta moción. Pero ahora acá lo que hay que saber y lo que a uno le preocupa es cuál es la información que tienen de mi persona. ¿Cuál es la información que tienen de mi compañero Mario Vergara? ¿Cuál es la información que tienen de mi familia? ¿Cuál es la información que tienen de mis hijos? Como dije, nosotros no nos preparamos para ser objeto de espionaje, de pesquisa. Nosotros nos preparamos para una discusión democrática, para marcar nuestras diferencias en un marco democrático,
con respetos a las mayorías y a las minorías. Este hecho es sumamente grave, es gravísimo, y es un hecho de los más graves que tengo conciencia y memoria, por lo menos, desde la reapertura de la democracia a la fecha. ¿Cuál fue el objetivo que se propusiera esta operación? Surge de los mismos chats, que es para extorsionarnos, para que no se cumpla con el rol que marca nuestra Constitución, que cuando somos oposición, el rol que marca es que tenemos que ser contralor, de denunciar aquellos hechos que consideramos inconstitucionales, ilegales o inconvenientes. Y lo más grave, lo señalaba la senadora Kichichán, nuestra coordinadora, es que en este espionaje político participó quien era el jefe de la seguridad presidencial. Y eso, en mi opinión, lo transforma en una traición a la patria, señora presidenta. Por eso hace bien esta casa el estar discutiendo este tema. ¿Qué se buscaba? Que no se cumplan con los roles institucionales que teníamos 2 senadores de la República en virtud de los resultados electorales de la elección del año 19. Y eso es atentar, como decía la senadora Kichichán, es atentar contra la democracia. Y la democracia tiene claves. La democracia tiene claves. Y una de ellas justamente es respetar a la oposición. Una de las claves es respetar a la minoría. Una de las claves es no perseguir a la oposición, no utilizar los aparatos de seguridad del Estado para perseguir a la oposición, entre otras. Y al momento que aquí participa el señor Astesiano, lo que hace es, hay una vinculación muy fuerte con los aparatos de seguridad del Estado. Porque aquí participó el jefe de la seguridad presidencial. Y como dicen algunos, hay mucho para investigar. Hay mucho para investigar. En lo personal, en lo institucional. En lo personal hay que investigar porque siento que fue violentada mi intimidad, la intimidad de mi familia. Fue violentado mis fueros como legislador nacional. Pero no solamente a mí, sino que fue violentado todo este cuerpo. Y por eso hace bien el Senado de la República en haber votado esta moción que presentó el Frente Amplio. Pero acá también tenemos que tener claro que no hay que minimizar esto, porque acá hay hechos objetivos, hay pruebas. La senadora Kichichán hacía mención a lo que surge del teléfono del señor Astesiano, de las comunicaciones con estos mercenarios con sede en Miami. Y de esas comunicaciones surgen reuniones. De esas comunicaciones surgen el pago de las comisiones. De esas comunicaciones surge el encargo de las carpetas personales. Y si uno aplica el criterio lógica de la sana crítica, uno a la conclusión que llega desde el punto de vista personal es que el encargo se cumplió. Entonces aquí hay que averiguar quién lo contrató, porque surge de las comunicaciones que el objetivo central era apretarnos para que retiremos la denuncia que hicimos de la entrega del puerto, la denuncia que hicimos y que hacía referencia al acuerdo que celebró el gobierno entre Uruguay y la empresa Catonatí. Entonces hay que averiguar quién lo contrató a esta empresa y por qué es la vinculación con el jefe de la seguridad presidencial. Aquí hay que averiguar cuáles eran los intereses que lo impulsaban. Lo que surge era apretarnos. Hay que averiguar con quién actuó el señor Astesiano, porque solo no actuaba. Entonces, señora presidenta, como cuerpo hoy también lo que tenemos que hacer es exigir el desarrollo de una investigación seria, independiente, robusta, de todos estos episodios a que hacía referencia nuestra coordinadora. Episodios de corrupción, episodios de violación de derechos humanos fundamentales, episodios de violación de la institucionalidad democrática. Hoy deberíamos sacar en esta declaración que al Senado de la República, al Parlamento Nacional le preocupa
que esta investigación. Que acá solamente una fiscal no podrá llevar adelante esta investigación con las ramificaciones que ha tenido. Que hay que esclarecer todos estos hechos. Y esto ya no es aquella causa original que hacía referencia a la falsificación de algunos documentos de los pasaportes, sino que aquello ya parecería ser un hecho menor. Hoy acá esta causa tiene dimensiones de espionaje político, de seguimiento a opositores, de seguimientos a disidentes, a quienes no comparten una posición, de utilización de toda la infraestructura de la seguridad pública que debe tener para fines espurios y de tráfico de influencias. Entonces nosotros, en particular, como decía, en la dimensión personal, tenemos que conocer cuál es la información que tienen acerca de mi persona y de mi familia, de mis hijos. Entonces, por eso fue que hoy nos presentamos con el senador Vergara y radicamos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, porque acá hay elementos objetivos de que se puede investigar. Hay hechos objetivos de que se puede investigar y nuestra intención es que se profundice la investigación porque hay que conocer toda la verdad. Porque como dije, la intimidad de mi familia fue violentada. Pero también del punto de vista institucional tenemos que requerir que exista una investigación y que se llegue a las últimas consecuencias hasta el hueso, como ha dicho el señor presidente. Los uruguayos nos merecemos toda la verdad y es eso lo que aspiramos desde el Frente Amplio. Y como dije al principio, agradezco al cuerpo que hizo lugar a la moción del Frente Amplio y que se puedan estar discutiendo estos temas y que ojalá, nunca más se tenga que estar discutiendo una cuestión de fueros por ser víctima, por ser objeto de espionaje político. Esa tiene que ser la aspiración del sistema político, de esta democracia, de esta institucionalidad, de la institucionalidad uruguaya. Muchas gracias, señora presidenta. Muy bien, por allí teníamos entonces la intervención del senador allí en el Parlamento. Nos están quedando algunos minutitos que de repente podemos comentar algo de lo que salió aquí en el Popular, ¿no? Sí, mientras estaba el senador Charles Carrera haciendo su intervención, sí, hizo un gol Uruguay de la mano de Arrascaeta. Vamos comentando un poquito el partido también, porque es lo que está ocurriendo, ¿no? Es verdad. Así que... Yo me omito porque soy el 45% de los que hablaba. En una cosa estuve de acuerdo con Puglia, mira vos. Y bueno, pero nada, decir que eso también está ocurriendo. Así que vamos arriba a Uruguay. Creo que toda la gente se enteró porque están todos mirando el fútbol, supongo, ¿no? Allá el Fede me mira. No, todos no. Hay gente que está escuchando y está bueno contarles que vamos 1-0. ¿Cómo no? Claro que sí. 1-0 y que el golero de Uruguay atajó un penal. Atajó un penal, sí. Porque, también esa... Otra vez gana errando un penal. Otra vez gana errando un penal. El fantasma ahí. Sí, la verdad, pero es increíble, pero es cierto. Sí, lo ponía... A ver... gana, empatando, clasifica, ¿no? Sí. Y tuvo la chance del penal y el golero se lo atajó. Siempre y un penal hasta dudoso, ¿no? Sí, porque hasta dudoso el tema del penal. Dejémosle ese tema de repente para el programa que viene siguiente, que es los comentarios del fútbol, ¿no? Quiero pasar una información que está acá en el Popular y que la estoy viendo. El acto que se va a realizar el día miércoles 7 de diciembre a las 18 horas en la sala de actos Ingeniero Eladio Dieste. Muchas gracias. Por nada. El Consejo de la Facultad de Ingeniería invita a todos ustedes a esa actividad porque en esta oportunidad lo van a mencionar a Roberto Marcarián como honor y causa de la Facultad de Ingeniería y yo voy a estar en esta actividad. Y el 2 de diciembre a las 15:30 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República, 15 años de la Operación Milagro, recuperando el derecho de volver a ver, celebramos la cooperación médica cubana. Invita ONASPU y el equipo de representación de jubilados y pensionistas en el BPS. Sí, la verdad que eso también muy significativo, ¿no? Porque justamente lo que conlleva eso, que más de 100.000 operaciones, recuperación a uruguayos que pudieron ver. Exactamente. Un beso a mi abuela Pocha que pasó por un tema económico, ¿no? Beso porque a Pocha, yo también. Mi abuela Pocha sí que se operó y con los cubanos se operó. Mi abuela que al principio los cubanos comen, pero la operaban los cubanos.
Claro, Bueno, claro. Vamos arriba. Porque previo a eso te salía carísimo, una operación era pero casi inaccesible. Era inaccesible. Era Era inaccesible. Yo recuerdo perfectamente a mi otra abuela Celestina con catarata toda la vida. Claro. Imposible. Bueno, pero Era una condena. acordemos a un pequeña, antes de ir al corte, el lío que tuvieron las compañeras que instrumentaron desde el MIDES, Marina Arismendi y Ana Olivera, Marina como ministra del MIDES y Ana Olivera como subsecretaria, que las primeras veces tuvieron, obviamente, ¿se acuerdan que habían delegaciones que viajaban a Cuba? Sí. Y después, bueno, Es se verdad. pudo instrumentar que vinieran para acá y bueno, se hizo todo ese trabajo donde se hacía la pesquisa y bueno, y el lío que hubieron con los oftalmólogos, ¿se acuerdan? Sí. Era brutal. Y todo tema Y plata, sí, la ¿no? corporación. Exacto. Y sí. todo Claro. tema plata. Le Y sacaban ahora- el negocio. Que ahora está viendo nuevamente Nuevamente, un claro. intento de las corporaciones médicas de destruir el Sistema Nacional Integrado de Salud. Sí, sí. Ayer hubo una movilización importante de la FUS, hubo un paro y una movilización porque en el CASMU continúan los despidos. Exacto. Se hacen obras millonarias con la plata que tendría que ser en realidad para mejorar los servicios y los sueldos de los trabajadores y trabajadoras. O sea, ahí está pasando de Eso todo. es un tema Lo que pasó con buenísimo Casa de Galicia para también, que el tomar propio... de repente en un día Ujú. en el Popular una edición sobre el tema salud. El Sí, sí, Sistema sí. Nacional Integrado de Salud, que no solo tiene que ver con la salud pública, sino con la salud privada, ¿no? Las sociedades, lo que te demoran en los atender, sí, médicos, en sí. la atención, Sí, sí. digo, todo ese tipo de cosas. Y mencionar, si me permite ya para cerrar, que ayer se movilizaron otro gol acá, grita el compañero al que está al lado. Se movilizaron los estudiantes No, sí de fue. formación docente. Estamos al aire. Segundo Arrascaeta, mencionan acá el No, gol. si hubiera sido una interrupción en otro momento, bueno. Si no hubiera sido por el Pero, fútbol, bueno, hubiese sido por a otro Majito- motivo, ni se sabe. A Majito no le gusta el fútbol. No, pero a nosotros sí, amerita convivamos. respeto que estamos Bueno, al bueno. aire y el programa de fútbol Bueno. viene después. Bueno, muy ¿Vamos bien. a un corte? Sí, vamos al corte. Muchas gracias. Muy bien, volvimos en el cortecito, ahí estábamos intercambiando, así que bueno, les vamos a seguir compartiendo las intervenciones realizadas allí por los senadores en el Palacio Legislativo, si les parece. Bien. Dale, ¿con quién Muy vamos bien, ahora? ahora vamos con Mario Vergara, si te parece, Fede, muchas gracias. Qué tristeza que sentimos, porque somos víctimas en lo personal, sí, porque sentimos que son también víctimas quienes nos rodean, el equipo con el que trabajamos, nuestro sector político, todo el Senado. Qué tristeza, sí, por eso, pero no solo por eso. También qué tristeza porque tenemos que estar discutiendo estas cosas ahora, acá, con todos los problemas que hay en el país por resolver, con las circunstancias que atraviesan tantos compatriotas de pobreza, de indefensión, de vulnerabilidad. Qué tristeza también porque tenemos que volver a poner con toda la fuerza cosas que pensamos que en el Uruguay no iban a volver a suceder. Me corresponde agradecer, sin duda, agradecer a tantas muestras de solidaridad y de apoyo de muchos y muchas frenteamplistas, de muchas y muchos compatriotas que no son del Frente Amplio, incluso que están lejos de las posiciones políticas del Frente Amplio. Porque esto que estamos discutiendo hoy, claro que es político, claro que es institucional, pero también es humano. Y las uruguayas y los uruguayos también lo perciben y lo viven de esa manera. Tengo que ser muy agradecido con todo eso. También es claro que es un tema muy importante, señora Presidenta. ¿Cuánto hace que nos vemos las barras con tanta gente aquí en el Senado? Porque este tema preocupa y lo bien que hacemos en preocuparnos. Yo no voy a relatar lo que ya fue relatado, toda esa secuencia de chats que estarían traduciendo una situación de enorme gravedad, y que no sabemos qué alcance real tiene. Porque bueno, de los chats surgen que somos 2 legisladores los que hemos sido objeto
de espionaje, pero no sabemos qué alcance tiene. ¿Hay más legisladores? ¿Es todo el sistema político? ¿Medios de comunicación, los periodistas, los fiscales, los jueces? ¿Cuál es el alcance de esta práctica? Y lamentablemente esto genera un manto de dudas, un manto de suspicacias, una sensación de que no vivimos en el mundo de las garantías que sentíamos vivir. Claro que es triste. La justicia dictaminará cuánto de esto es efectivamente así, cuánto de lo que surge de los chats del teléfono de Astesiano son realidad, cuánto era humo del propio Astesiano o cuánto era verdad de las cosas que efectivamente podía hacer. Está claro que estaba en un lugar de poder, que había sido colocado allí, en un lugar de poder, del manejo de la información más sensible del Estado uruguayo y de la sociedad uruguaya. Con los antecedentes que Astesiano tenía, de todas maneras, y a pesar de las advertencias, Astesiano fue colocado en ese lugar. Y desde allí orquestaba corrupción, orquestaba tráfico de influencias, orquestaba prácticas mafiosas. La justicia dictaminará cuánto de cada uno de todos estos detalles efectivamente fueron ciertos. Pero yo no creo que esa deba ser la discusión en el día de hoy. La discusión en el día de hoy es que la sola posibilidad de que puedan desplegarse utilizando las herramientas del Estado, herramientas tan delicadas del Estado, en forma de práctica mafiosa, para extorsionar legisladores, para que no cumplan el rol institucional que la ciudadanía les encomendó, la mera posibilidad de que eso pueda ser así, amerita un pronunciamiento inequívoco de todo el sistema político, de que esas prácticas no pueden ser toleradas. La mera posibilidad nos obliga a responder, a reaccionar de manera tal que a la sociedad uruguaya y a todo el que deba escucharlo le quede claro que no estamos dispuestos a retrotraernos a caminos que tanto daño le hicieron al país. El pronunciamiento tiene que ser de repudio a esta posibilidad y a estas prácticas. Y también tiene que ser a favor de la democracia que tanto nos cuesta construir día a día, pero que en este mismo recinto permanentemente reivindicamos y reafirmamos que nos sentimos orgullosos de la institucionalidad democrática del Uruguay. Y tiene que ser a favor de la justicia, de esa justicia que es la que tiene que determinar la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales. Y a este cuerpo político le corresponde también determinar las responsabilidades políticas. ¿Qué país merecemos, señora presidenta? ¿Acaso no merecemos un país que nos dé garantías? ¿Acaso no merecemos un país que nos dé la tranquilidad del funcionamiento democrático de sus instituciones? ¿Acaso no merecemos un país con las libertades y los derechos garantizados? ¿Acaso no merecemos un país con transparencia? El sistema político, como sistema político, tenemos obligaciones, tenemos responsabilidades. Tenemos que asegurar el funcionamiento democrático y el Estado de Derecho. Tenemos que mostrar permanentemente la madurez
política e institucional de este país. Claro que eso nos diferencia de muchos otros países, porque nos diferencian las sociedades. Y estamos orgullosos de ser parte del sistema político de la sociedad uruguaya. Estos hechos sacuden, claro que sacuden, señora presidenta. No podemos minimizarlos, no podemos negarlos, no podemos soslayarlos, no podemos ocultarlos, no podemos mirar para el costado. Muy bien, ahí teníamos parte de la intervención en el Senado en el día de ayer. También queríamos anunciar que en el día de ayer el secretario del Partido Comunista asumió como senador en el Parlamento y en ese sentido también queremos pasar el audio de la intervención de Juan Castillo y capaz que ya nos vamos despidiendo. ¿Nos da el tiempo? Bien, vamos con el audio de Juan Castillo. El jefe de la seguridad presidencial o montó o era parte de un esquema criminal que utilizó oficinas de la Presidencia de la República para facilitar pasaportes falsos, pero también para un esquema de corrupción, tráfico de influencias, ofertas de información sobre licitaciones públicas, ofertas de uso de tecnología e información delicada en poder del Estado para negocios o intereses particulares, haciendo uso de las prerrogativas que el cargo y su privilegiada oposición le otorgaban. Y además, la oferta o recepción de pedidos de pesquisas privadas, espionaje sobre parlamentarios. Esto es lo grave. Y es tan grave que no es aceptable ningún gesto, ninguna acción que busque quitar la entidad. No vale acá tomar atajos o querer minimizar el debate sin darle la seriedad que el Parlamento, el Senado y el público que asiste a la barra se merece. Lo que hizo ayer el ministro Heber no contribuye en nada a mostrar voluntad del gobierno de erradicar estas prácticas. El jefe de la seguridad presidencial recibió un pedido de espiar a 2 senadores. Nunca rechazó el pedido o dijo que era ilegal. Todo lo contrario. Lo tomó como un pedido posible y además recibió un pago de la empresa que se lo pidió. Expresamos nuestra solidaridad con los compañeros Carrera y Vergara. Apoyamos una resolución de rechazo contundente a estas prácticas antidemocráticas, ilegales, criminales y también que se reclame la investigación exhaustiva en todos los ámbitos del Estado para delimitar las responsabilidades y sancionar a quienes participaron en estas prácticas para erradicarlas definitivamente. Ay, celeste, regálame un sol. Bien, ahí teníamos entonces, como le decíamos, el senador Juan Castillo, el secretario general del Partido Comunista, que en el día de ayer justamente estaba asumiendo en el Parlamento. Como nos da un poquito más, entonces vamos a seguir comentando las noticias del Popular, allí después de haber escuchado la intervención de Juan Castillo. Vamos a ver. Sí, que nos quedó cortita la intervención de Castillo, que era bastante más extensa. ¿Puedo agregar en relación a eso, si quieren? Sí, que claro. estuve allí, lo escuché en vivo y en directo a Castillo, que a mí me pareció interesante porque venía bastante chato el nivel político de la discusión, y Castillo hizo referencia a esto de que en determinado momento, para entender qué era lo que se estaba defendiendo allí, ¿no? Que cuando vino la dictadura, en el momento en que se avecinaba el golpe, aquel Parlamento en esa misma sala había defendido justamente la democracia a través de defender el Parlamento, y en ese sentido lo que se estaba haciendo ahora era exactamente lo mismo, en otras circunstancias, pero que lo que se buscaba justamente era resguardar al Parlamento, que si bien la democracia no es solamente votar el Parlamento en sí, no en la cuestión representativa, sí a nivel institucional es la representación de la democracia, y que eso era lo que allí se estaba defendiendo, y por lo tanto no era válido que se relativizara o se quisiera manejar como una discusión liviana lo que estaba ocurriendo, ¿no? Que fue lo que trató de hacer sistemáticamente el gobierno a través de sus representantes allí en el Senado. Sí, bueno, obviamente que este tipo de situación que enrieda al gobierno, sin lugar a duda,
también tapa las otras situaciones que se vienen generando y que también se vienen desarrollando y que son tan importantes, que tiene que ver como la discusión de la reforma de la jubilación, ¿no? Exacto. Que dice la reforma de la seguridad social, pero la reforma de la jubilación, bueno, que también ahí obviamente hay plena discusión, hay algunas contradicciones, también en la comisión del Parlamento que están recibiendo a organizaciones sociales, también ahí surge de las propias, casi de primeras reuniones que tuvo el PCNT y creo que inmediatamente ONASPU, también con las propuestas que hizo el PCNT y ONASPU, contrarrestando la versión y la propuesta del gobierno, ahí ya surgieron algunas cosas que el gobierno no las podía explicar. Que justamente ahí también rápidamente el gobierno llamó a una reunión para ver y ajustar algunos temas que hasta el momento aparentemente no ajustaron nada porque todo estaría indicando que tanto la propuesta del PCNT y la de ONASPO, que también tienen similitudes, tenían, o por lo menos dan la razón hasta ahora, porque las respuestas no fueron contestadas. ¿De dónde iban a sacar esos dineros? Pim, chao. Entonces, esa es una realidad. Y la otra, que también tenemos un problema brutal y bárbaro, que tiene que ver con la reforma de la educación, ¿no? También. Porque ahí, si bien el gobierno o parte del gobierno o los representantes del gobierno se paran y hablando de la participación, es lo que decíamos, cómo generan el relato, ¿tá? Los trabajadores, los profesores, dicen totalmente todo lo contrario. Y ahora como que están poniendo en tela de juicio hasta el propio gremio. Algunos docentes están de acuerdo, otros docentes no. Bueno, el gremio se expresó, entonces, chao, después... Se expresaron las asambleas técnicos docentes que no son ámbitos sindicales. Está bueno que quede claro eso. Exacto. Porque si bien es cierto que a nivel sindical hay una expresión de los sindicatos de la educación, las asambleas técnicos docentes, que es donde se encuentran todos los docentes y las docentes para analizar no solamente la reforma, sino que es sistemático. Seguramente quienes tienen hijos en la escuela, quienes tienen hijos en secundaria, saben que cada tanto hay asambleas técnico-docentes que no hay clases. Bueno, allí se juntan los profesores, los maestros, y analizan las cuestiones que tienen que ver con la formación en general. Esas asambleas técnico-docentes que no son sindicales, sí, todas en unanimidad han planteado que esto que se quiere instrumentar es una barbaridad, que está mal implementado, que no está claro, que plantea transformaciones que en realidad implican un retroceso, que no hay condiciones, que no están los programas, que va a ser un caos el año que viene y que por favor rectifiquen o por lo menos que planteen algún plan piloto para algunos centros de estudio, que tampoco eso se quiere hacer, porque cuando fue la reforma de Rama se hicieron planes pilotos. Yo recuerdo porque en mi liceo hubo plan piloto de esa reforma. Y acá no, acá se quiere en todo el sistema, salvo en el privado, porque eso también es algo que cambió, que se había dicho que iba a ser solamente, que iba a ser para todo el sistema, pero los privados pueden o no instrumentar. Y bueno, como que a toda costa, de manera autoritaria, como lo hace el herrerismo, este gobierno es un gobierno herrerista, claramente, se continúa para adelante, ¿no? Llevándose puesto todo. Lo cual va a tener consecuencias que no son buenas. Después se quejan cuando hay conflictividad, pero no hacen nada para evitarla previamente, ¿no? Sí, bueno, por eso te digo que es una acumulación que no es menor, digo, porque a ver, creo que son dos temas sumamente importantísimos, lo que tiene que ver con la educación en general, que también nosotros tenemos que hacer, nosotros me refiero a la izquierda, al Frente Amplio, hacer también una autocrítica, obviamente que en el próximo gobierno, que no me cabe duda que va a ser de izquierda, también poner las barbas en remojo y tomar las medidas que haya que tomar justamente para que haya que esté contemplada todo lo que venía, todos los cambios que se vienen haciendo y profundizarlo. Sí. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con la jubilación. Digo que justamente en un tema menor, porque también las estadísticas indican que nosotros somos un país que nos cuesta mucho crecer, como demográficamente, y en general somos un país de ciudadanos de edad bastante avanzada. Sí. Entonces, con esta nueva ley, los que se van a perjudicar a partir de cierta franja, como también lo explicaron los que están bien al tanto, es todos los que hoy
como en el caso de ustedes, Sí. 40 y pocos de 43 años para adelante, todos nos tendríamos que jubilar con 65 años y cobraríamos menos jubilación. menos jubilación, y también la realidad que hoy, en el marco de la desocupación que hay, Sí. toda esa historieta, el tema es que no va a ser fácil No. vos poder tener 66 años, que tengan los 66 años Sí. no va a ser difícil, No, porque te esperemos van a que- venir. pero- Esperemos que sea Pero fácil. en definitiva que Tener puedas la tener cantidad de claro, años para de poder años jubilar. para poderte jubilar. Y en este caso, si cumplís los 66 años y tenés la cantidad de años, todavía de chapa vas a cobrar menos Sí. todavía. Entonces, ese es el disparate que, bueno, también creo, porque ahí también la reforma también dice, discutimos, hablamos, ni discutimos ni hablamos. No. No sé dónde la hicieron, la escribieron y la trajeron. Ese es uno de los elementos también sumamente complicados, ¿no? Sí, en el Popular está la nota de los economistas Federico Araya, Ida Oreggioni, en la página 4 y 5, muy completo, y allí en un entrecomillado manifiestan que se busca la reducción del gasto social y el incremento de ingresos que recaen sobre la clase trabajadora. Sería como una mechita ahí para leerlo, recomendamos, están allí la palabra del PIT-CNT, de la ONASPU, de MISU y la Red Pro Cuidados. La verdad que está. Después se tenemos celebró acá- en sí. Caracas la 19, la Décimo novena. Sí, 19ª. Estudiantes de todo el continente. Ponete el micro, te pones en el por cuello el vos micro. que estás más cerca que- bueno, yo escucho acá. léelo. Y- no, léelo, pero hablale al micro. Porque el Andaco, yo les voy a contar, el Andaco tiene el micrófono fijo y como él es alto, se mueve, entonces de repente el micrófono le queda en el cuello cuando habla y no sale la voz. Entonces yo le hago acuerdo, Landaco, hablar al Siga. micrófono. Se celebró en Caracas la 19ª encuentro del CLAE. Estudiantes de todo el continente definieron la unidad como premisa indispensable para la construcción del movimiento estudiantil latinoamericano en el siglo XXI. Construir la educación como un bien público y un derecho humano. Muy bien. Y es lo que decíamos, la importancia de la educación, ¿no? Exacto. Bien, la página 9 acá, Río Negro, desempleo, hambre y falta de respuestas. El INE indica que este departamento tiene el índice más alto de desempleo. Estamos viviendo un gobierno departamental que se ha dedicado a destruir todo lo que hizo la administración del Frente Amplio. Refleja un poquito ahí, bueno, sí, tal cual como lo decís vos, María José, como lo dice el en Popular. su página 9, que ahí no solo repercute en ese departamento, no solo por las políticas departamentales, sino también las políticas del nacionales. gobierno nacional, ¿no? Sí. Exacto. Esa es la realidad. Digo, justamente la política del gobierno nacional genera esas situaciones y los gobiernos departamentales, los que se suman a la política nacional, generan más miseria, profundizan la situación. Y ese es un departamento, no es el único, No. pero es uno de los departamentos sumamente complicados. Ayer escuchaba... en Voces del Interior creo que hubo... Sí, había, Creo que fue se sí. estuvo tratando el tema, pero también ayer escuchaba mirá vos, los comerciantes también haciéndole un pedido al gobierno de bajar el IMESI por el tema de el límite con Argentina, que pasan para el otro lado, compraban nada, y que pagando los peajes y pagando la nafta y todo, sí, igual de todas maneras les conviene irse para el otro lado. Sí. Entonces los comercios dicen, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Porque está, obviamente, que los kioscos, que son pequeños negocios, ¿no? Tampoco estamos hablando de grandes empresarios, sino pequeños negocios, y dice, bueno, pero el impuesto tenemos que pagar, el empleado, la luz. Digo. Sí. Entonces está complicada esa situación, y en definitiva también vemos, o ellos ven, que desde el gobierno no hay mucho reparo. Bueno, arréglense. Sí, lo explicaba el otro día el compañero que... cuando vino Waldo Huita a la izquierda del corazón, en esto de abrir las importaciones a los pollos trozados, ¿no? De cómo el gobierno no se le cae una idea, o no quiere, de protección a los pequeños productores y comerciantes, porque vos podés esto, ¿no? Bueno, ante esta situación de crisis reduzco determinados impuestos por un tiempo hasta que se vaya
como Sonero, acomodando. claro. Sobre todo porque los pequeños comerciantes, las pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, son las que generan mayor empleo. O sea, cuando uno ve en dónde está empleada la gente, justamente es ahí. Sí. Y si vos dejás que eso se venga abajo, no puede ser que para el gobierno todo sea, bueno, no podemos hacer nada, el problema es Ucrania, no, todo no tiene nada que ver con ellos. Es una cosa... Sí. Es el desgobierno para los que menos tienen, Sí, exacto. y muy aplicaditos y claros para los que tienen mucho, ¿no? Bueno, por Ya eso, lo pero en la decía el política es eso presidente. para los Mayagoro. Claro. Claro. Todos los que ustedes dicen no entran en los Mayagoro. Lo decía el presidente del PIT-CNT el otro día, me gustó esa frase, ¿no? Del Robin Hood o del al revés, como es, totalmente el mundo del revés es, justamente fortaleciendo las grandes Yo igual, a ver, estamos cerca. Multinacionales. Dale. Quiero polemizar nuevamente, pero digo, simplemente una reflexión, que hoy Uruguay va ganando 2-0, terminó el primer tiempo, pero que el triunfo en la clasificación de Uruguay tampoco nos haga mirar o nos haga olvidar la situación que estamos pasando, ¿no? Sí, sí, Digo, sí. todo esto, actos de corrupción, todo lo que tiene que ver con la fiscalía, todo el trabajo de alguna forma u otra que se está descalificando o poniendo en tela de juicio la justicia, digo, porque también eso es sumamente peligroso, que ha pasado en otros países, que tiene que ver también con la estabilidad democrática. Sí. Entonces, tirar muchas verdades o verdades a media y mentira, después no sabés qué es verdad y qué es mentira, y la población en general se pudre de todo eso. Sí. Dice, ya, yo no quiero saber más nada. Bueno, la responsabilidad también a los responsables políticos de poner los temas arriba de la mesa. Cuando el presidente, llegó el momento de ponerse los pantalones largos, presidente de la República. Usted prometió a todos los ciudadanos, yo no lo voté, ni lo votaría nunca, pero la realidad de usted que prometió es hacerse cargo. Bueno, hágase cargo con la altura, de todo. Sí. De lo bueno, si hizo algo bueno, y de lo malo, que aparentemente hay mucho malo. Bueno, hacerse cargo. Sí, sí, sí. Esa es una realidad. Digo que esto otro, que también es importante para muchos, que no tape lo cotidiano, ¿no? Sí, claro. Bueno, de hecho, hay un spot del PIT-CNT que está muy lindo, en donde salen distintos trabajadores con la camiseta celeste y en la espalda dice, ¿no? No a la reforma jubilatoria, el tema de la educación, la negociación colectiva y el Vamos Uruguay, ¿no? De decir, sí, disfrutemos de porque es lindo, porque el pueblo también se merece alegrías de este tipo colectivas, pero tengamos en cuenta que también está pasando esto y que tenemos que seguir atentos y atentas, ¿verdad? Exacto. Bien, tenemos unos minutitos más todavía, unos 2-3 minutitos. Capaz que bueno, seguir yo no como... quiero dejar pasar Ahí que va. estoy viendo a Javier con esa camiseta divina que tiene Javier del Popular en Radio. Vamos arriba, Javier. Nuestro operador por allí. Dice ahí el Fede que está como atrasado el reloj que estamos ¿El reloj mirando. de Paré está mal? Sí, bueno, bárbaro. Bueno. Entonces, nos tenemos que ir. Buenísimo. Muy bien. Entonces, Entonces nos despedimos hasta el próximo viernes en otra edición de El Popular en Radio, acá por la Fénix. y No- con la última edición del Popular en papel. Exacto. El viernes 9 también le decimos que es la última edición del Popular en papel En papel. en este año.